Bienvenidos a esta presentación sobre métodos de diferenciación de derivadas de funciones algebraicas. Particularmente vamos a revisar cómo se calcula la derivada de una potencia y cómo se calcula la derivada de un producto de una función por una constante. Para calcular la derivada de una potencia consideremos lo siguiente: sea f de x una función que define a x elevado a la n, con n perteneciendo a los números naturales y x perteneciendo al conjunto de los reales. La derivada de la función f de x, que denotamos como f' de x, esta es una de las maneras de denotarlo, hay varias, más adelante vamos a mirar otras, será igual a, colocamos la misma base, bajamos el exponente a multiplicar a la base y elevamos nuevamente la base al exponente, pero restándole 1. Veamos esto con un ejemplo. En este ejemplo nos piden encontrar la derivada de la función y igual a x a la 8. Recordemos entonces que si tenemos una función f de x igual a x a la n, la derivada de la función f de x, que denotamos como f' de x, será igual a, colocamos la misma base, bajamos el exponente a multiplicar a la base y elevamos la base nuevamente al exponente, pero restándole 1. Apliquemos este teorema a la solución de este ejercicio. Tenemos la función y igual a x a la 8. Derivemos entonces la función y. Entonces denotamos y' igual a, bajamos el exponente, multiplicamos por la base, elevamos nuevamente la base al exponente, pero restándole 1. Nos queda entonces y' igual a 8, que multiplica a x, elevado a la 7. Y' igual a 8x a la 7. Aquí hemos entonces calculado la función, hemos calculado la derivada de la función y igual a x a la 8. La derivada de la función y igual a x a la 8 es y' igual 8x a la 7. En este ejemplo nos piden encontrar la derivada de la función y igual a x. Entonces tenemos la función y igual a x, expresemos esto realmente como está matemáticamente. Y igual a x a la 1. Recordemos que cualquier número o cualquier elemento matemático que no tenga explícito una potencia está siempre elevado a la 1. Derivemos ahora sí. Y' es igual a, bajamos el exponente, multiplicamos por la base y elevamos nuevamente la base al exponente, pero restándole 1. Y' es igual a 1, que multiplica a x, elevado a la 0. Y' es igual a 1, y cualquier número o elemento matemático elevado a la 0 siempre me va a dar 1. Esto es un teorema de una propiedad de las potencias. Y' es igual a 1 por 1 me da 1. Por lo tanto, la derivada de la función y igual a x es 1. Con los dos ejemplos anteriores ya tenemos suficiente ilustración para calcular la derivada de un producto de una función por una constante. Consideremos lo siguiente: sea una función g de x igual a una constante que multiplica a una función f de x. Para calcular la derivada de la función g de x, que denotamos nuevamente como g' de x, es igual a, colocamos la misma constante, o sea la constante no cambia, y multiplicamos por la derivada de la función f de x, es decir, f' de x. En este ejemplo nos piden encontrar la derivada de la función y igual 12x a la 3. Recordemos entonces que si tenemos una función g de x igual a una constante que multiplica a una función f de x, la derivada de la función g de x, que denotamos como g' de x, será igual a colocar la misma constante y multiplicar por la derivada de la función f de x, es decir, f' de x. Apliquemos este teorema a la solución de este ejercicio. Para solucionar este ejercicio vamos a descomponer la función y igual 12x a la 3 en dos partes. La primera parte es identificar quién es la constante para poder aplicar correctamente el teorema y nos quede claro la explicación. La constante claramente se ve que es 12, y quién es la función f de x es x a la 3. Con estos dos elementos identificados, es decir, la constante y la función, podemos entrar a resolver el ejercicio. La derivada de la función y, que denotamos como y', será igual a colocar la misma constante, esto es lo que nos dice el teorema, y multiplicar por la derivada de la función f de x. Ya sabemos que la función f de x es esta función que tenemos aquí, x a la 3, y como ya sabemos derivar una potencia, entonces multipliquemos por la derivada de esa potencia. Bajamos el exponente a multiplicar a la base y elevamos nuevamente la base al exponente, pero restándole 1.
Esto es lo que nos dice el teorema y aplicamos en la función f de x el teorema de la derivada de una potencia. Y' es igual a 12 que multiplica a 3x a la 2. Nos queda y' igual a 12 que multiplica a 3x a la 2, destruyendo esos signos de agrupación. Ahora va a multiplicar el 12 por 3x a la 2, nos queda y' es igual a 36x a la 2. Esta entonces es la derivada de la función y igual 12x a la 3. En este ejemplo nos piden calcular la derivada de la función y igual a 12 sobre x a la 3. Antes de resolver este ejercicio, recordemos la siguiente propiedad de las potencias. Recordemos entonces que si tenemos a elevado a la menos n, también lo podemos expresar como 1 sobre a elevado a la n. Vamos a ver cómo aplicamos este concepto en la solución de este ejercicio. Tenemos entonces la función y igual a 12 sobre x a la 3. Aplicando el concepto que acabamos de mencionar, podemos expresar la función y igual a 12 que multiplica a x a la menos 3. Esto es aplicando esta propiedad de las potencias que mencioné en el recuadro azul que dice recordemos. Ahora ya teniendo estos elementos, esta función expresada de esta manera, procedamos a derivarla. Nos queda entonces que dy sobre dx, esta es otra manera de denotar las derivadas, es igual también a y', que ya habíamos visto esta manera de denotar las derivadas, igual a 12, una constante por una función, que multiplica a el menos 3 de exponente, lo bajo a multiplicar a la base que es x y elevo nuevamente la base al exponente pero restado en 1. Nos queda entonces que derivada de y con respecto a x es igual a 12 que multiplica a menos 3 por x, menos 3 menos 1 me da menos 4, o sea, x a la menos 4, y tenemos entonces que dy sobre dx es igual a 12 que multiplica a menos 3 x a la menos 4, destruyendo ya esos signos de agrupación. Nos queda entonces dy sobre dx es igual a menos 36 x a la menos 4. Nuevamente aplicando la propiedad de las potencias que está señalada en el recuadro azul que dice recordemos, podemos expresar esto como dy sobre dx es igual a menos 36 sobre x a la 4. Por lo tanto, la derivada de la función y igual 12 sobre x a la 3 es menos 36 sobre x a la 4. Voy a dejar aquí esta primera parte de este video. Vamos a dejar para la segunda parte dos ejemplos más utilizando algunas propiedades de los radicales y volviendo sobre la propiedad de la potenciación que acabamos de mencionar. Nos vemos entonces en la segunda parte de este video.